Una vez más, queridos hermanos y amigos, queremos darles la bienvenida aquí a nuestro programa Me Gustaría Saber. En este programa nosotros respondemos sus preguntas de la Biblia si podemos hallar una respuesta en ella. Antes de comenzar con nuestras preguntas, quiero presentarles el panel que me acompaña, aunque yo sé que ustedes ya los conocen, pero para aquellos que quizá nos estén viendo por primera vez, quiero presentarles primero que todo al pastor Esteban Bor, director, orador, presidente de Secrets and Seal. Es un gozo tenerlo aquí con nosotros. Siempre es un placer estar aquí para tratar de responder las preguntas. Amén. Gracias. Y también aquí a mi derecha tengo al pastor Luis Fernando Manrique. Pastor Luis Fernando Manrique es oriundo de Colombia. También en este momento pastor de la Iglesia Hispana de Oakland. Pastor, bienvenido. Así es, muchas gracias. Felices de estar aquí. Gracias. Y con ustedes, el que les habla, Daniel Miranda, también aquí orador asociado de Zoom TV Latino. Antes de orar para responder las preguntas que tenemos para el día de hoy, queremos recordarles que usted puede enviar sus preguntas al siguiente correo, tv@zoomtv.org. Voy a repetir una vez más, tv@zoomtv.org. Envíanos su pregunta y nosotros la responderemos en el orden que nos llegue. Muy bien, vamos entonces a comenzar con el programa. Pastor Manrique, nos dirige en oración, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor por darnos el privilegio de estar en este hermoso programa, dispuestos a abrir tu palabra, dispuestos a permitir que tú nos enseñes y que mediante tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento a la comprensión clara de tu palabra. Amén. Señor, por favor, bendice a cada televidente o a los que nos están observando a través de cualquier dispositivo. Que tu Espíritu Santo sea con ellos y que ahora, Señor, podamos entonces, con este conocimiento, compartirlo con otros y prepararnos para la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. 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 Bien, la primera pregunta que vamos a tratar en esta hora es de Roxana Ruiz Díaz. Y la pregunta es, quiero saber sobre las frutas y verduras. Estoy viendo el video donde usted habla, hablando del pastor Bor, donde usted habla sobre las carnes que se pueden comer y que no. Que se aconseja no comer carne por los pesticidas y hormonas que les ponen a los animales, que hay de las frutas y las verduras que también se les colocan pesticidas y toda clase de venenos para que no las ataquen los distintos bichos que las comen. La palabra bichos hace tiempo no la había oído. Muy bien, entonces creo que fue un programa, un tema que usted estaba dando, pastor, en cuanto a las carnes, y nuestra querida hermana nos pregunta qué en cuanto a los vegetales. Bueno, es cierto que los vegetales muchas veces son modificados. Transgénicos. Sí, y usan también muchos pesticidas. ¿Qué podemos hacer para resolver ese problema? Bueno, tengo aquí varias sugerencias. En primer lugar, compre orgánico y que sea non-GMO, que no sea modificado genéticamente. En segundo lugar, si es posible, siembre usted mismo lo que va a consumir, lo que va a comer. En tercer lugar, si no puede hacer ninguna de esas dos cosas, pele los vegetales que tienen concha, lávelos bien, lo mismo las frutas y los vegetales. Así que son consejos prácticos, sencillos, ¿verdad? Pero es la única solución que yo veo. Claro. Claramente muchos vegetales son modificados, pero pueden conseguir en el mercado, particularmente en los Estados Unidos, vegetales y frutas que no han sido modificadas genéticamente y que son orgánicos, no han usado pesticidas. Así es. Agrego algo, Pastor Bor, y es que el Señor acepta nuestros mejores esfuerzos para agradarle. Así que es posible que no estemos en el ideal, es posible que no estemos en el campo cultivando nuestras propias verduras, nuestros propios vegetales, pero si usted quiere agradar a Dios en esta área, comer más fruta, más vegetales, pero no los puede conseguir orgánicos o no puede cultivarlos, pues siga estas recomendaciones que el pastor Bor ha dado y tenga paz.
que el Señor acepta tu obediencia de acuerdo a los mejores esfuerzos que usted puede hacer en donde está. Así que creo que eso sería un consejo que podríamos dar. Creo que sí. Lastimosamente vivimos en un mundo donde, pues, con el deseo de obtener ganancias, las grandes compañías pues han diseñado todo un sistema de consumo en los vegetales que ahora lo que se está buscando es que el vegetal crezca lo más grande, lo más bonito y que dure el mayor tiempo antes de descomponerse, y todo eso pues es lo que logra cuando se hacen las semillas transgénicas para producir alimentos transgénicos. Pero me parece que lo correcto es que cada persona decida cuidarse, hacerlo mejor y trate de consumir esos vegetales que quizás es más fácil conseguir orgánicamente y más económicos, ¿no? Yo creo que ahora en casi todo el mundo esto de la comida orgánica está teniendo un boom increíble. Eso es casi en todos los países. Y antes veíamos la diferencia de precios muy marcada, pero en la medida en que se ha venido popularizando esto, la diferencia de precios se está cerrando, lo que está haciendo estos productos un poco más asequibles. Así es. Lo importante es que las personas sepan que debe haber buena cantidad de frutas en un desayuno, que quizás el plato de cuando se consume el almuerzo debe tener una buena cantidad de vegetales también. Así que si hay un alto consumo de frutas y vegetales, pues creo que estamos yendo en el camino correcto. Bueno, sería la dieta original que nos dio Dios. Por supuesto. En el huerto del Edén. Por supuesto. No podemos mejorar el consejo de Dios. Así es. Así es. Muchas gracias. Bien, sigamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta viene desde la hermana Isabel Apaza. En realidad son 3 preguntas en una, así que vamos a ir pregunta por pregunta. La primera es una pregunta muy interesante, nunca la había escuchado. De hecho, hacen referencia a una supuesta cita de la hermana White, pero vamos a leerla primero. Dice, cuando vayamos al cielo por vacaciones, ¿en dónde será nuestra morada? Escuché a un pastor decir que en el espíritu de profecía, en inglés o en una de sus cartas, dice que Dios tendrá preparada un planeta temporal para morar y luego del milenio viviremos eternamente en esta tierra. Esa es la primera pregunta, así que vamos a responder esa y luego vamos a la segunda de nuestra misma hermana Isabel Apaza. Bien, interesante, quizá no sé si los pastores me puedan corregir, pero no he leído esa cita, que la sierva del Señor diga que durante los 1000 años Dios ha preparado un planeta especial para que nosotros vayamos allá. Lo que sí sabemos es, y creo que el pastor Bort tiene esta cita, Juan 14, 1 al 3, nos dice que estaremos en la morada de Dios y Él tiene moradas preparadas para nosotros. Jesús dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para llevarnos a la casa del Padre. El Padre no vive en otro planeta. Así es. El Padre vive en el cielo. Amén. Así que no cabe duda que el lugar donde va a habitar el pueblo de Dios es en la misma presencia de Dios a la segunda venida. Ahora, yo creo que esa cita debe ser del libro de Elena White. Elena White dice, en otras palabras, de los apócrifos de Elena White, porque hay muchas citas que se le atribuyen a la hermana White que ella no escribió, como por ejemplo, se van a perder iglesias enteras con sus pastores. Por ejemplo. No es una cita que está en el Espíritu de Profecía, o que vamos a guardar un sábado antes de llegar al cielo. En ninguna parte del Espíritu de Profecía dice eso. Son cosas que se repiten de generación en generación y por la repetición la gente cree que llega a ser la verdad. Pero en realidad yo desconozco esa cita. Lo importante es que cuando Cristo venga a llevarnos, nos va a llevar a la casa del Padre, a donde habitaremos 1000 años y luego entonces regresaremos y Dios finalmente hará cielos nuevos y tierra nueva y la capital del universo estará acá. Y por lo que la Biblia plantea, nosotros creemos que ese nuevo cielo y nueva tierra tiene que ver con este mismo planeta restaurado. Porque fue aquí donde el Señor inició en este planeta la vida sin pecado de 2 seres llamados Adán y Eva, con un mundo perfecto. Y cuando la palabra del Señor nos habla de la restauración de todas las cosas, es volver a poner todo como estaba antes de que viniera el pecado. Así que no tendría mucho sentido desde la perspectiva bíblica que nos fuéramos a otro planeta y que esa fuera la otra nueva tierra, cuando se habla de restaurar las cosas que existen aquí. Así que yo creo que esta misma tierra que será totalmente renovada y aquí viviremos felices por los siglos de los siglos. Sí, Jesús dijo,
Bienaventurados los mansos, porque ellos tomarán la tierra por heredad. heredad. Muy bien, excelente. La segunda pregunta, aquí mismo dice, en Isaías 66, 23, y vamos a leer allí, voy a pedir al pastor Manrique que pueda leer ese texto, Claro. Isaías 66, 23. Dice, ¿qué quiere decir Isaías con que iremos de mes en mes y de luna en luna o sábado en sábado? Luna nueva, luna nueva. Dice la palabra de Dios en Isaías 63, 23, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. La pregunta de ella es qué significa la expresión de mes en mes. Mes en mes, y ella dice luna en luna, que en realidad es sábado en sábado, luna nueva en luna nueva. Bueno, Perdón, luna nueva es el mes. es el Y- mes. Eso te iba a decir. Algunas versiones traducen no de mes en mes. Yo tengo la Reina Valera 1995, la que acabo de leer. Pero hay otras versiones que traducen de luna nueva en luna nueva. Traje algunas de esas versiones aquí. Y entonces, por ejemplo, tengo la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice, y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí. Así que aquí traduce esta versión de luna nueva en luna nueva. La Nueva Biblia Latinoamericana, y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, está traduciendo de la misma manera. Miren, por ejemplo, la Reina Valera traduce de mes en mes, como ya lo dijimos. Y aquí tenemos la Biblia del Jubileo 2000, traduce, y sé que de luna nueva en luna nueva. Pero de luna nueva en luna nueva no es otra cosa que lo mismo de mes en mes. ¿Y por qué de mes en mes? Pues solo tendríamos que mirar el ciclo lunar. Y el ciclo lunar, cuando vemos la luna con todas sus fases, pues vemos una luna que le toma desarrollar ese mismo ciclo 29 días y unas pocas horas. Entonces, lo que se está diciendo aquí es que estos días de luna nueva se celebraban en el pueblo de Israel. Para comenzar el mes. Para comenzar La luna el mes. nueva comienza el mes. Correcto, correcto. Y entonces lo que está diciendo es que de la misma manera como el pueblo venía y celebraba esos inicios de mes, pues de esa misma manera se va a realizar cuando estemos en comunión con el Señor permanentemente. Lo mismo que como el pueblo lo hacía de sábado en sábado, ¿verdad? Sin embargo, sería interesante mirar algunos textos bíblicos que hacen referencia a esas celebraciones de la luna nueva. Así es, y hay un texto, bueno, en Levítico 23 vemos, por ejemplo, las fiestas judías, pero hay un texto antes de ir allá a lo de las lunas que mencionaba el pastor Manrique. Isaías 66 está en el contexto de los cielos nuevos y la tierra nueva, aquí estos últimos versículos. Y en Apocalipsis 22, aquí nos dice el versículo 2, Ajá. creo yo, la alusión de, además de ir a adorar a Dios, como decía el pastor Manrique, que el pueblo estará yendo de mes en mes y de sábado en sábado a adorar a Dios, había otro propósito también por el cual ellos tenían que ir de mes en mes. Y en Apocalipsis 22, 2 nos dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Creo yo que el pueblo necesita ir también cada mes a tomar el fruto del árbol de la vida. Muy bien, y qué interesante. Bueno, nunca lo había visto así. La primera vez que veo esa alusión, me pareció muy linda alusión. Excelente. Ahora, es una de las razones. yo usé ese argumento y alguien me dijo, pero ahí no dice que vamos a comer del árbol cada mes. Sino de las hojas. Dice sencillamente que el árbol da cada vez su fruto. Pero cuando uno va a Apocalipsis 2:7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que sí se va a Así comer. que pueblo, ¿verdad? ir a comer. ¿Y cuán frecuentemente van a comer? Pues cuando el árbol tenga fruto, que es cada mes. Cada mes va a dar su Ahí fruto. se conecta con Isaías 66, a donde dice que vamos a ir de mes en mes. En realidad, yo creo que las traducciones en español que traducen luna nueva, han sido influenciadas por la traducción en inglés. Porque moon. todas las de inglés dicen new moon to new moon. Correcto. Entonces, muchas veces las versiones en español se basan, aunque no quieran admitirlo, en la traducción en inglés. El hecho es que la luna nueva marca el comienzo del mes.
Es decir, vamos a ir a la presencia de Dios para adorarle mensualmente y semanalmente. Correcto. Sin embargo, no hay ningún problema de que traduzcan algunos Luna Nueva, porque entendemos que esta era una ceremonia, o mejor, que cada inicio de mes el pueblo de Dios hacía reuniones especiales de adoración. Y eso es lo que queremos verificar en la Biblia. Sí. Y miremos, por ejemplo, Números 10:10, que Números 10:10 nos viene hablando de ello. La clave es poder explicarlo, porque si uno no explica lo que vas a explicar ahora, la gente va a decir, eso cuando dice de sábado en sábado, eso es de los judíos, porque las lunas nuevas eran de los judíos. Entonces hay que hacer la explicación. Perfecto, gracias, pastor. Números, Capítulo 10, el versículo 10. Y aquí muestra, bueno, leamos el versículo y ya damos la explicación. Números 10:10. ¿quiere que lo lea? Adelante, pastor. 10:10. Sí, 10:10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Reina Valera 60 traduce mes. Traduce mes. Dice vuestros principios de vuestros meses. Pero está hablando del inicio del mes, el principio del mes, que es lo mismo que la luna las lunas nuevas. Exactamente. Lo importante es que la persona que hace la pregunta lo tenga claro, que cuando habla de mes o de luna nueva es exactamente lo mismo. Son dos maneras diferentes de poder hacer la traducción. Y que aquí el pueblo venía a presentar ofrendas a Dios. Amén. Venían con alegría a presentar ofrendas. ¡Oh, un nuevo mes! Entonces es un momento especial para agradecer a Dios. Amén. Por eso lo está presentando así Isaías. Miremos este otro texto ahí mismo en Números 28. Números 28, el versículo 11 al versículo 14. Números 28, 11 al 14. Adelante. Daniel. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, 3 décimas de flor de harina amasadas con aceite, con oblación por cada becerro, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como oblación por el carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite como oblación que se ofrecerá para el cordero. Es un holocausto de olor, grato ofrenda que se quema a Jehová. ¿Era el número 28? Ahí está, perfecto. bien? Lo que está leyendo está Ok. perfecto. Sus libaciones de vino, medio hin por cada becerro, la tercera parte de un hin por cada carnero, la cuarta parte de un hin por cada cordero. Este es el holocausto de cada mes para todos los meses del año. Muy bien. El punto que quiero destacar aquí es que el inicio del mes era una reunión especial para traer ofrendas al Señor. Pero no solo el inicio del mes. Yo pienso que ya quedó claro el tema de mes a mes y de luna nueva a luna nueva. Pero también luego dice Isaías 66, de sábado En sábado. en sábado. Pues es que el pueblo también hacía lo mismo los sábados. Ahí mismo quiero que miremos el versículo 9. Pero el sábado ofrecerás 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como oblación con su libación. Así que aquí entendemos que también el sábado eran días especiales para presentar ofrendas a Dios. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora en la tierra nueva y cuando estemos por la eternidad al lado del Señor? Pues presentarnos con Él para alabarle, glorificarle y nosotros mismos como la ofrenda de gran precio que ganó Jesucristo. Amén. 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 Así que yo espero que con eso ese punto haya quedado aclarado, ¿no? Excelente. Yo creo que sí. Me parece que quedó bien. Ok. La tercera pregunta, aquí mismo, nos dice, citando, voy a pedirle al pastor Bor que pueda leer Génesis 49:10. Ella quiere saber qué significa ese texto. Génesis 49:10. Ok, vamos a buscar Génesis 49 y el versículo 10. Dice allí, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué significa entonces ese texto? Muy bien.
Bueno, el asunto es que el cetro pasó de las 10 tribus del norte, que se convirtieron en los samaritanos. Pero la tribu de Judá existió hasta el día de Jesús. No iba a pasar el cetro hasta que viniera Silo, y la palabra Silo es prácticamente una referencia a Jesús, hasta que viniera el Mesías, el que trae la paz, en otras palabras. Así que le pertenece el cetro a Jesús. Así es. Y la tribu de Judá existió hasta los días de Jesús. No pasó tal cual se predijo en Génesis 49. Recordemos que David era de la tribu de Judá. En un programa anterior hablamos de que Jesús proviene de la tribu de Judá por padre y madre. Y ahora nosotros estamos viendo cómo ese cetro pues es símbolo de autoridad, es símbolo de rey que pasa a la tribu de Judá. Y entonces podemos ver que lo usaban los monarcas para... Era quizás como ¿cómo diríamos? Como un cayado, ¿verdad? Pero en este caso representaba la autoridad del rey. Y cuando habla, por ejemplo, aquí, que lo tendría dice, no será quitado el cetro de Judá, ahí está, hasta Jesucristo, ni el bastón de mando de entre sus pies, porque estos símbolos de autoridad, cuando estaba de pie lo tenía en la mano, y cuando estaba sentado en el trono, pues lo ponía entre sus pies, ¿verdad? Para poder explicar el texto. Así que simplemente lo que está mostrando aquí es que se levantaría el Rey de Reyes y Señor de Señores de la tribu de Judá para gobernar al mundo. Y literalmente se cumplió. Sí, literalmente. Porque el cetro no pasó de Judá hasta que Jesús vino. Y aún después que Jesús vino como Rey de Reyes y Señor de Señores, el linaje de David, el cetro continuará por la eternidad, aunque el texto no lo dice directamente. Ahora, hay un pasaje que creo yo ayuda a explicar más esto, y es Ezequiel 21, versículos 25 al 27. Ezequiel capítulo 21, versículos 25 al 27. Esta es una profecía en contra del último rey de Judá, que fue Sedequías. Sí. Y nos dice, respecto a ti, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ya ha llegado, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor, depón el turbante, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado de lo alto. Arruina, arruina, oh ruina, lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho y yo se lo entregaré. Nosotros vemos y aquí vemos 3 ruinas, arruina, ruina, ruina, 3 veces. El cetro del rey de Judá, Sedequías, pasa a Babilonia, pero Babilonia cae, es la primera ruina. Luego de Babilonia pasa a Medo-Persia, pero Medo-Persia cae, es la segunda ruina. Luego de Medo-Persia pasa a Grecia, pero Grecia cae, la tercera ruina, y el que conquistó a Grecia fue Roma, y es en los días del Imperio Romano, cuando a quien le corresponde el derecho vendrá y yo se lo entregaré. Y ahí llega Jesucristo. Y ahí llega Jesucristo. Qué interesante. Dios nunca implementó otro plan para el reinado que la tribu de Judá. En otras palabras, lo que la profecía está diciendo es que conforme al plan de Dios, el cetro no iba a pasar de Judá hasta que viniera al que le pertenecía. Ahora, uno podría decir, bueno, el cetro sí, empíricamente, el cetro pasó porque gobernó Babilonia, gobernó Medo-Persia, gobernó Grecia, pero desde la perspectiva de Dios, el cetro todavía le pertenecía a Judá hasta el momento cuando vino Jesús. Claro. Ahora, pudo haber sido que hubiera gobernado Babilonia, que hubiera gobernado Medo-Persia, pero realmente el pueblo de Dios seguía siendo la nación de Judá. Correcto. Hasta que llegara Jesús. Claro. Correcto. Así no tenían rey durante el cautiverio, pero a la vista de Dios, el cetro no pasó de ellos. Correcto. Hay algo interesante con respecto a la palabra Silo. Y esta palabra Silo que se encuentra aquí, hasta que llegue Silo. Este Silo, ya el pastor Borlo dijo, hace referencia a Jesús, pero hay una cita de la hermana Juay que confirma eso.
Y esa cita está en el Deseado de toda la gente, es página 36. Y la cita lo dice, escuchen con atención, ¿no? La presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas el niño de Belén estaba, mas en el niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postran. Este niño inconsciente era la simiente prometida señalada por el altar erigido ante la puerta de Belén. Era Silo, era el pacificador, era aquel que se presentaba a Moisés como el yo soy. Ahora, quise aclarar esto con esta cita porque si alguien todavía tenía dudas de que Silo era Jesús, la duda aquí queda ya resuelta. Ya. Si pudiera leer una cita del libro Christ Triumphant, es una matutina. Cristo triunfante. Traté de conseguirla al español, pero no pude. Yo la traduje. En la versión en inglés, página 93, la hermana White escribió: la enseña de Judá, de la tribu de Judá, permanecerá. Judá no dejará de ser una tribu distintiva hasta que venga Shiloh. Y va a continuar como una tribu distintiva. No significa que iba a haber un rey en el trono durante todo ese tiempo. Sigue diciendo, y la tribu de Judá sí mantuvo su supremacía a pesar de todas sus adversidades hasta la primera venida de Cristo. Siguió siendo una tribu distintiva hasta que vino Shiloh. El libro Christ Triumphant, página 93. Judá nunca dejó de ser la tribu de donde vendría el Mesías. Exactamente. Muy bien. Así que hemos entonces respondido las 3 preguntas de nuestra hermana Isabel. Muchas gracias. Muy buenas preguntas. Queremos animarles y recordarles que pueden enviar sus preguntas a tv@zoomtv.org. Como mencioné en un programa anterior, nos llegan muchas preguntas, así que si no respondemos su pregunta pronto, sepa que la responderemos cuando llegue el momento. Les animamos a que sigan viendo este programa, Me Gustaría Saber. En el próximo episodio estaremos con ustedes una vez más para responder más preguntas fascinantes de la palabra del Señor. Dios te bendiga.